No hemos pedido para tu hijo, dijo mi hermana, pasándole una cesta de pan mientras sus hijos comían filetes de $100 y postre. Mi padre añadió, deberías haberle traído algo. Yo solo sonreí y dije, anotado. Cuando el camarero volvió, me levanté y anuncié, he pasado la mayor parte de mi vida adulta limpiando los desastres de mi hermana, financieros, emocionales, e incluso cuidando de sus hijos mientras ella se iba a sus escapadas de emergencia de última hora. Lo hice sin recibir muchos agradecimientos, oyendo siempre la misma frase de nuestros padres, está pasando por un mal momento, como si yo no lo estuviera. La vida de Jill siempre ha sido un desastre dramático tras otro, pero de alguna manera siempre consigue caer de pie, porque siempre hay alguien para atraparla, normalmente yo y nuestros padres. Actúan como si fuera una criatura frágil e indefensa, que no puede ser responsabilizada de nada. Mientras tanto, yo soy la fiable, la estable, la que nunca tiene un respiro. Así que, cuando me ofrecí a pagar la cena del 40 aniversario de nuestros padres, una noche que sinceramente esperaba que fuera una reunión pacífica, fue un gran gesto. Reservé el mejor restaurante de carnes de la ciudad, organicé un salón privado, y planeé sorprenderlos con una foto enmarcada del día de su boda que había restaurado. No se trataba de hacer una declaración, solo quería una noche en la que todos se sentaran, compartieran una comida, y actuaran como una familia. En lugar de eso, me encontré ante un pelotón de fusilamiento de indiferencia. Llegamos 5 minutos antes. Mi hijo, Mason, me cogió de la mano mientras entrábamos, emocionado a su manera tímida y tranquila. No paraba de preguntar si podía pedir postre. Le dije que podía pedir lo que quisiera. Dentro, Jill y su familia ya estaban sentados. Doug tenía una copa en la mano. Sus hijos jugaban ruidosamente a algún juego en sus tabletas. Jill no se levantó, solo miró por encima del hombro y dijo, hola. Mi madre me dio un abrazo distraído. Mi padre se quedó sentado y apenas me saludó. Nadie preguntó cómo estaba Mason. Nadie ni siquiera miró la bolsa que llevaba con su regalo. Nos sentamos. Ayudé a Mason a desdoblar su servilleta y empecé a mirar el menú con él. Señaló los filetes de pollo y sonrió. Estaba a punto de llamar al camarero cuando Jill se inclinó, acercó la cesta de pan a Mason y dijo, no hemos pedido para tu hijo. Lo dijo como si fuera normal. Parpadeé. Pensé que quizás había entendido mal, pero entonces mi padre intervino, como si fuera obvio. Deberías haberle traído algo si sabías que tendría hambre. Ese fue el momento. No solo las palabras, sino el tono casual, la forma en que la cara de Mason decayó ligeramente, el silencio de mi madre que ni siquiera levantó la vista de su agua, y la sonrisita de suficiencia de Jill, como si hubiera marcado algún tipo de punto. Me quedé sentada unos segundos, y me di cuenta de algo que probablemente debería haber aceptado hace años, ellos no iban a cambiar, pero yo sí podía. Llamé al camarero. Cuando llegó, me levanté y dije, por favor, cancele cualquier pedido que no se haya enviado a la cocina. Y ponga todo lo que ya esté en camino en la cuenta de mi padre. Es su aniversario, después de todo. Se podría haber oído caer un alfiler. Luego, volví a mirar al camarero y añadí, además, mi hijo tomará el chuletón, poco hecho, con macarrones trufados y una Coca-Cola. Rápido, por favor. Doug tosió como si se hubiera atragantado con la bebida. Jill se quedó mirándome, como si no pudiera creer lo que había oído. Mi madre abrió la boca, y luego la cerró. El tío Gary soltó una sola carcajada, solo una, baja y lenta. La tía Denise ni siquiera intentó ocultar su sonrisa. El camarero asintió y se fue. Me senté como si nada hubiera pasado y le pasé a Mason un colín de pan. Lo cogió, todavía en silencio, pero pude verlo. Sabía que lo había defendido. La cena continuó, pero el ambiente había cambiado. Los hijos de Jill se quejaban de que sus pedidos se retrasaban. Doug le susurraba al oído. Mis padres no dejaban de mirarse, como si intentaran decidir si debían decir algo. Ya no me importaba. Llegó la cuenta. Mi padre la miró como si fuera un insulto. No dio las gracias. Ni siquiera me miró. Cuando nos levantábamos para irnos, le di la foto de boda enmarcada al camarero y le pedí que la dejara en la mesa cuando nos hubiéramos ido. Cogí la mano de Mason. Al salir,
choqué accidentalmente con la bandeja de postres. Un plato se hizo añicos. No me disculpé. Esa noche, mi teléfono explotó. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, todos de enfado. Jill preguntando cuál era mi problema. Mi padre exigiéndome que le reembolsara el dinero. Mi madre diciendo que los había avergonzado. Ignoré cada mensaje hasta el día siguiente, cuando dijeron que vendrían. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Ni siquiera avisaron. Simplemente, aparcaron en mi entrada como si fuera su casa y subieron directamente los escalones, mis padres y Jill. Doug estaba sospechosamente ausente. Probablemente fue inteligente por su parte. Siempre parecía desaparecer cuando había que tener conversaciones de verdad. Mason los vio por la ventana antes que yo. No dijo nada, solo me miró con esa misma expresión de cansancio que había empezado a reconocer en mí. No entré en pánico. No intenté limpiar la casa ni suavizar las cosas. Simplemente, cogí el teléfono y llamé al tío Gary. «Están aquí», le dije. «Estaremos allí en 10 minutos», respondió. Sin preguntas, sin dramas, como siempre. Abrí la puerta principal antes de que pudieran llamar. Mi madre entró primero, como si fuera la dueña del lugar. Jill la siguió, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Mi padre fue el último, con un sobremanila en la mano, como si fuera algún tipo de contrato que me iban a entregar. Nadie saludó. Nadie miró a Mason, que estaba sentado en el sofá fingiendo jugar en su Switch, pero escuchando cada palabra. Jill abrió la boca en cuanto estuvieron todos dentro. «Avergonzaste a toda la familia anoche». Lo dijo como si fuera un hecho, como si yo hubiera arruinado algún ritual sagrado al negarme a que mi hijo fuera tratado como un perro callejero pidiendo en la mesa. No respondí. Mi madre intervino. «Montaste una escena. Le faltaste el respeto a tu padre. Nunca nos habían humillado así en público. Era ridículo». Eran las mismas personas que una vez tuvieron una pelea a gritos en un Chili's por un cupón olvidado. Pero claro, la deshonra era yo. Mi padre dejó el sobre en la encimera y le dio un golpecito. «Esa es la factura del salón privado del restaurante. $1000. Ya que eludiste tu responsabilidad, esperamos que pagues tu parte». El descaro era increíble. No toqué el sobre. Solo dije, «Esperad aquí», y me marché. 2 minutos después, se abrió la puerta lateral y entraron el tío Gary y la tía Denise. Tampoco se molestaron en saludar. Sabían de qué iba esto. La sonrisa de mi madre se desvaneció en cuanto los vio. Jill murmuró algo en voz baja. Mi padre parecía como si acabara de tragar algo amargo. Volví a la cocina y me puse frente a ellos. «He decidido que ya no voy a apoyar a Jill», dije. Sin preámbulos, sin disculpas, solo la verdad. No es mi hija. No soy su red de seguridad. Llevo cubriendo la mitad de su alquiler durante la mayor parte de un año. Eso se acaba hoy. Si ella y Doug quieren quedarse en su apartamento, Doug puede asumir el resto, o ella puede mudarse. Jill empezó a levantar la voz, pero ni siquiera la miré. Mi madre se giró hacia el tío Gary, intentando involucrarlo, diciendo que debería mantenerse al margen de los asuntos familiares privados. Denise intervino antes de que él pudiera responder. No gritó. Ni siquiera levantó la voz. Enumeró con calma todo lo que yo había hecho por Jill a lo largo de los años: el dinero, el cuidado de los niños, el apoyo emocional, y luego hizo una simple pregunta: ¿cuándo fue la última vez que alguno de vosotros ayudó a Linda? Nadie respondió. Finalmente, cogí el sobre, lo abrí y examiné la factura. $1000 exactos. Esto es lo que haré, dije. Os daré 500, no por obligación, sino por pura mezquindad, solo para asegurarme de que puedo dormir esta noche sabiendo que no habéis conseguido todo. La mano de mi padre golpeó la encimera. La cara de mi madre se contrajo en una mezcla de tristeza y rabia. Jill parecía como si fuera a abalanzarse sobre mí. Fuera, dije. No se movieron, así que me dirigí a la puerta y la abrí. Me quedé allí, en silencio. El tío Gary también se levantó. Eso fue suficiente.
se fueron, murmurando y dando un portazo al salir. No dije ni una palabra. Solo cerré la puerta con llave detrás de ellos y me quedé allí un rato. No era alivio. No era alegría. Era solo silencio. Una ruptura limpia. Pensé que eso era el final. Pero los juegos no habían hecho más que empezar. Empezó con las llamadas. Primero de mi madre, luego de Jill, luego de mi padre. Mensajes de voz, textos, largos mensajes de Facebook, todos con distintos niveles de culpa, manipulación e insultos directos. Lo ignoré todo. Durante 2 días, nada de mi parte. No respondí. No expliqué. No me disculpé. Fue entonces cuando empezó el otro tipo de venganza. Jill publicó un largo y vago estado en Facebook, algo sobre ciertos miembros de la familia que se creen mejores que los demás. Dijo que estaba agradecida de haber sido criada por padres de verdad que le enseñaron el amor, no el orgullo. Indirectas. Recibí comentarios de simpatía. Algunas personas me escribieron en privado para preguntar qué había pasado. No dije ni una palabra. Luego vinieron las llamadas al colegio de Mason. Una semana después, recibí una llamada de la secretaría diciendo que alguien había informado de una preocupación sobre el bienestar emocional de Mason. Anónimo, por supuesto. Sabía exactamente quién era. Eran capaces de cualquier cosa. La consejera escolar se reunió con Mason y dijo que parecía estar bien, inteligente, tranquilo, respetuoso, sin señales de alarma. Le dije a la consejera que había problemas familiares, y ella asintió como si ya lo hubiera oído antes. Luego vino el mensaje de grupo. Mi madre creó un nuevo hilo con la familia extendida, tías, tíos, primos. Dijo que estaba profundamente desconsolada de que una de sus hijas estuviera cortando lazos familiares sin motivo. Nunca me nombró, pero no era necesario. El tío Gary respondió con una sola frase: sabemos exactamente lo que está pasando. Jill abandonó el chat 10 minutos después. Entonces, de la nada, Doug me llamó. Ni siquiera tenía su número guardado. Dejé que saltara el contestador. Dijo que no estaba de acuerdo con cómo los demás estaban manejando las cosas, pero que quería mantenerse neutral y esperaba que esto no significara que íbamos a alejar a los niños el uno del otro. Como si Mason fuera el problema. No respondí. Bloqueé su número. Y luego, 10 días después de la cena, mi padre se presentó en mi trabajo. Entró en el vestíbulo como si estuviera haciendo recados. Le dijo a la recepcionista que estaba allí para dejar algo. Cuando salí, me entregó una foto impresa. Era de la cena. Alguien había tomado una foto espontánea, yo de pie, Mason mirándome, todos los demás de fondo, o sorprendidos o paralizados. Mi padre se había rodeado a sí mismo con un rotulador rojo y había escrito: este es a quien avergonzaste. No cogí la foto. Le dije que se fuera. No dijo ni una palabra, simplemente se fue. Esa noche, me senté en el borde de mi cama y finalmente me permití sentirlo todo. No la tristeza, sino la incredulidad de que esa fuera mi gente, de que esa fuera la respuesta a mi defensa de mi hijo. Podría haberlo quemado todo en ese momento, haberlo expuesto todo, pero no quería una guerra, todavía no. En lugar de eso, hice un último esfuerzo, una carta manuscrita, sencilla. La envié por correo a casa de mis padres y otra a Jill. Dije que quería paz, que no estaba interesada en alargar las cosas, pero que no me dejaría culpar, acusar ni manipular más. Dije que si querían seguir adelante, tenía que ser mutuo, respetuoso y honesto. Sin respuesta. Pasó una semana. Entonces lo vi. Otra publicación, esta vez desde la cuenta de mi madre. Una foto de ella, Jill y los hijos de Jill, sonriendo, abrazándose, con la leyenda: la familia lo es todo, aunque algunos olviden lo que eso significa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Había terminado de ser la callada. Estaba lista para contraatacar. No sentí rabia cuando vi esa foto de mi madre y Jill sonriendo en Facebook. Sentí algo peor, vacío. Era como ver a gente que solía conocer fingiendo ser una familia que nunca existió. Y la leyenda: la familia lo es todo, aunque algunos olviden lo que eso significa, fue el último empujón que necesitaba. No iba a responder emocionalmente.
Sin despotricar, sin dramas. Iba a dejar que la verdad hiciera el trabajo por mí. Así que empecé a reunir pruebas. Envié un correo electrónico a mi casero y le pedí toda la documentación relacionada con mis pagos de alquiler para el apartamento de Jill. Me la envió en 1 hora, línea por línea, mes a mes. 7 meses de alquiler parcial, un total de $5.700. Lo imprimí, resalté los pagos, adjunté un breve resumen y se lo envié a Jill en un sobre manila. Sin nota, sin mensaje, nada extra. 12 minutos después, me envió una captura de pantalla de su saldo de Venmo, $34, y solo 4 palabras, pues llévame a juicio. No respondí. En su lugar, publiqué de forma anónima en un grupo privado de padres en el que estoy, mamás reales, historias reales. Pregunté, ¿perdonarías a tu hermana si te quitara dinero durante 7 meses, mintiera y luego te humillara públicamente por establecer un límite? Las respuestas fueron abrumadoras. Cientos de comentarios, la mayoría indignados en mi nombre. Algunos compartieron historias inquietantemente similares. Una mujer incluso dijo, intenté perdonar a la mía. Todavía estoy limpiando el desastre que dejó atrás. Pero lo que me sacudió llegó más tarde esa noche. Una mujer que no reconocí me escribió en privado. Dijo que solía trabajar con Jill en una empresa de marketing digital y afirmó que Jill había inventado una falsa queja de recursos humanos para que la degradaran después de un pequeño desacuerdo. Había perdido su trabajo 3 meses después. Al principio no la creí, hasta que me envió una foto de una fiesta, Jill, junto a la piscina, con una copa de vino en la mano, sonriendo con un vestido de diseñador. La fecha y hora coincidían con el mismo fin de semana en que Jill me había dicho que estaba completamente arruinada, porque Doug había sido ingresado de urgencia. Incluso me había pedido dinero ese día, y le había enviado $200. No respondí a la mujer, pero guardé todo. Al día siguiente, encontré algo que no había visto en años. Mientras despejaba espacio en el garaje, encontré una vieja caja de mi infancia. Dentro había álbumes de fotos polvorientos, dibujos sueltos a lápiz y algunas tarjetas de cumpleaños que mi madre había guardado. En el fondo había un sobre que no pertenecía allí. Estaba dirigido a mi padre, de parte de mi madre. La fecha era de hacía casi 22 años, una semana después del nacimiento de Jill. Estaba escrito a mano. No se suponía que lo viera. En la carta, escribía sobre lo cansada que se sentía después del parto, lo abrumada que estaba, pero luego se volvía más oscuro. Decía que no quería otro hijo, que había estado contenta con uno. Me llamaba una sorpresa para la que no estaba preparada, y luego vino la parte que me dejó helada, no creo que llegue a crear un vínculo con este nuevo bebé. Siento que estoy fingiendo. Estoy demasiado cansada para intentarlo. Estaba hablando de mí. Me senté en el suelo durante 1 hora, mirándolo. No dejaba de pensar en todas las veces que había tenido que ganarme su amor, suplicar su atención, sentarme a la sombra del caos de mi hermana mientras fingía que estaba bien. No estaba en mi cabeza. Había estado allí desde el principio. Esa noche, después de que Mason se durmiera, me serví una copa de vino y abrí mi portátil. Escribí un correo electrónico, no emocional, solo hechos. Enumeré el dinero que había pagado, los mensajes que había recibido, las mentiras que Jill había contado, la manipulación, y luego adjunté una foto de la última página de la carta, solo un párrafo, no creo que llegue a crear un vínculo con este nuevo bebé. Siento que estoy fingiendo. Estoy demasiado cansada para intentarlo. Le di a enviar. Sin asunto, sin firma, solo la verdad. Luego los bloqueé a todos, cada número, cada correo, cada cuenta. No lo hice por venganza. Lo hice por paz. Pero la paz nunca fue su objetivo. Y en menos de 48 horas, encontraron una nueva forma de venir a por mí, una que no vi venir. El golpe en la puerta ni siquiera me pareció una advertencia. Eran las 2:40 de la tarde. Acababa de terminar una llamada de trabajo y estaba a medio doblar la colada de Mason. Pensé que era Amazon o quizás uno de los vecinos dejando correo mal entregado. No esperaba a 2 mujeres de paisano enseñando placas. Servicios de protección infantil, dijo una de ellas. Me quedé mirando por un segundo, pensando que se habían equivocado de casa, pero no, preguntaron por mi nombre. Alguien había presentado una denuncia anónima,
por supuesto diciendo que dejaba a Mason solo en casa durante largos periodos, que parecía retraído y posiblemente desatendido. No puedo ni describir la sensación, como si un hielo se deslizara por tu columna mientras tu corazón intenta salir de tu pecho a puñetazos. Pero no entré en pánico. Las dejé entrar. Fueron profesionales, cuidadosas, no acusatorias. Miraron alrededor, revisaron la nevera, buscaron signos de negligencia. Hicieron preguntas, incluso hablaron con el colegio de Mason ese mismo día. La denuncia no se correspondía con la realidad, obviamente. La habitación de Mason estaba limpia, llena de libros y juegos. Sus profesores les dijeron que se portaba bien, que le iba genial en clase, e incluso ayudaba a otros niños cuando tenían dificultades. La nevera estaba llena. Su horario era estructurado. Y, sin embargo, una denuncia como esa no desaparece sin más. Se queda en el sistema. Su colegio ahora tenía un expediente. La directora, aunque comprensiva, tuvo que añadir una nota oficial. Solo para que lo sepas, me dijo. Incluso las denuncias infundadas pueden desencadenar escaladas automáticas si hay una segunda llamada. Fue entonces cuando supe que no era una llamada de atención. Ya no era un drama familiar. Era la guerra. Fui a casa y me senté en silencio durante más de una hora. Solo miraba la alfombra, pensando. Luego llamé al tío Gary. Le conté todo, la visita, las preguntas, la forma en que la trabajadora social se disculpó al salir porque sabía que era una pérdida de tiempo. No reaccionó como esperaba. No se enfadó. Solo dijo, ese fue el tiro de advertencia. Tienes que moverte. Así que lo hice. Saqué los recibos, los extractos de alquiler, las capturas de pantalla de Venmo, las fotos de la fiesta con Jill descansando junto a la piscina, bebiendo vino el mismo fin de semana que dijo que Doug estaba en urgencias y me suplicó ayuda. Lo imprimí todo. Lo organicé todo en carpetas. Incluso desenterré viejos mensajes de texto donde me agradecía por salvarla de nuevo. Y luego, mientras rebuscaba en una caja de documentos, encontré algo que había olvidado. Una tarjeta manuscrita, del segundo cumpleaños de Mason, de parte de Jill. Decía, gracias por ser siempre la estable. Me desmoronaría sin ti. Literalmente. Eso también fue a la carpeta. Luego vino la orden de cese y desistimiento. Mi abogada fue rápida. Había visto casos como este antes, donde las familias utilizaban denuncias falsas como arma para forzar a alguien a volver al redil. Enviamos una a Jill, una a mi madre, y una a mi padre. Cada carta detallaba el acoso, las difamaciones en línea, la falsa denuncia a los servicios de protección infantil y la deuda impagada. Lo dejaba claro, otro movimiento como ese, y presentaríamos cargos. Entonces sucedió lo inesperado. Doug me escribió. Ni siquiera sabía que no lo había bloqueado. Envió una sola cosa, una captura de pantalla de una transferencia bancaria. $2.850, exactamente la mitad de lo que yo había pagado por su alquiler. Sin nota, sin disculpa, solo la transacción. Unos minutos después, llegó otro mensaje, le dije que parara. Me he mudado. Haz lo que tengas que hacer. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Doug era un cobarde, pero esto era él abandonando el barco. Denise me llamó 2 días después. Dijo que se había encontrado a mi madre en el supermercado y que mi madre parecía agotada, como si no hubiera dormido en días. Dijo que estaba murmurando para sí misma en el pasillo de repostería sobre cómo yo estaba destruyendo a la familia. Pero Denise no se lo tragó. Le dijo, Linda no destruyó nada. Simplemente, por fin, dejó de jugar a vuestro juego. Siguieron más mensajes. Una prima con la que no había hablado en 4 años, me contactó. Dijo que Jill le había pedido prestados $600 hacía 6 meses. Prometió devolvérselos en una semana, y luego la bloqueó. Vio mi nombre en los comentarios de Facebook y ató cabos. Otra tía dijo que una vez condujo 2 horas para recoger a Jill después de una pelea con Doug y ni siquiera recibió un gracias. Cuanto más me alejaba, más historias salían a la luz. Resulta que no era la única a la que habían exprimido, solo era la última en decir basta. Pero no había terminado.
Finalmente era libre, o eso pensaba, hasta que 2 semanas después, llegó una carta. No de Jill, no de mis padres, sino de su abogado. Y decía una frase que me revolvió el estómago: estamos solicitando los derechos de visita para Mason. Iban a hacerlo legal. Iban a por mi hijo. El sobre no era grueso, pero se sentía pesado, más pesado que cualquiera de los mensajes, de los insultos, de la manipulación. Dentro había una página, una carta de su abogado, el abogado de mis padres. Estaban solicitando los derechos de visita de los abuelos. Decían que les estaba negando el acceso a Mason por despecho, que estaba dañando su desarrollo emocional, que había cortado abrupta e injustificadamente todos los lazos con su familia extendida. Tuvieron el descaro de decir que era en el mejor interés de Mason verlos. Fue entonces cuando dejé de sentirme herida y empecé a sentirme peligrosa. Llamé a mi abogada de inmediato. Lo leyó, hizo una pausa y dijo rotundamente: no tienen un caso. La ley de Arizona es clara. No tienen fundamentos. Pero también dijo algo más. Esto no es legal, es personal. Están usando los tribunales para asustarte, para desgastarte. Y fue entonces cuando me di cuenta. No se trataba de ver a Mason. No les importaba su bienestar. Lo habían ignorado en la cena. Me dijeron que debería haberle traído algo. Le pasaron una cesta de pan mientras sus hijos comían filetes de $100. Se trataba de control, de recordarme que no importaba lo lejos que me alejara, siempre podrían encontrar una manera de entrar. Ese fin de semana, puse todo en orden. Primero, presenté una respuesta formal a través de mi abogada. No solo rechazamos su demanda, adjuntamos pruebas, capturas de pantalla, mensajes, fotos, recibos, el informe de los servicios de protección infantil que se había cerrado sin hallazgos, todo. A continuación, contacté de nuevo con el colegio de Mason y añadí documentación formal. Presenté una lista de personas restringidas. Mis padres y Jill tenían ahora prohibido todo acceso al colegio, ni recogidas, ni voluntariado, nada. Luego cambié las cerraduras. No me detuve ahí. Actualicé mi testamento vital. Denise y el tío Gary eran ahora los únicos con la tutela legal de Mason si alguna vez me pasaba algo. Les di acceso a mis documentos legales, a mis cuentas bancarias, a todo. Y, finalmente, hice una última llamada a una amiga mía que trabajaba en moderación de redes sociales. Le pregunté si era posible rastrear la IP que había enviado la denuncia original a los servicios de protección infantil de forma anónima. No pudo confirmar mucho, pero lo que dijo fue suficiente. Digamos que venía de un barrio familiar. Jill. Habían intentado arruinarme con los servicios de protección infantil. No había funcionado. Así que ahora estaban intentando usar los tribunales. Pero esta no era una partida que fuera a perder. La noche antes de que la demanda judicial fuera rechazada oficialmente, escribí un último mensaje. No fue enviado por correo electrónico, fue impreso. Lo envié por correo. Una copia a mis padres, una a Jill. Esto es lo que decía: esta es la última vez que sabréis de mí. Os di décadas de oportunidades. Os ayudé. Os protegí. Me mantuve en silencio. Hice mi papel. Me lo pagasteis con traición, mentiras y ahora amenazas legales dirigidas a mi hijo. Ya no sois mi familia. Si intentáis contactarme a mí o a Mason de nuevo, solicitaré una orden de alejamiento. Si aparecéis en mi puerta, llamaré a la policía. Si alguna vez intentáis involucraros en mi vida de nuevo, haré público cada detalle. Hemos terminado para siempre. Luego bloqueé sus números, bloqueé sus correos, eliminé los contactos en común y los borré. No por rabia, sino por supervivencia. Pensé que me sentiría vacía. Pensé que estaría de luto. Pero no. Llevé a Mason de acampada el fin de semana siguiente, solo nosotros dos. Sin móviles, sin ruido, solo árboles, cielo y silencio. Tostó una nube de azúcar, sonrió y dijo: pareces más feliz. Lo estaba. Por fin estábamos a salvo, por fin libres. Y no importaba lo que viniera después, sabía una cosa con certeza.